Se me ha pedido compartir con ustedes, si hacemos un poco de silencio, por favor, una reflexión titulada Escoge la sanación. Y de eso vamos a hablar justamente, de sanación interior, cómo escogerla, cómo vivirla, cómo ahondarla, cómo integrarla, cómo hacerla parte de nuestra vida. Desde hace años hemos trabajado uniendo a dialogar lo mejor de la psicología con lo mejor de la espiritualidad, una propuesta de sanación interior profunda, básicamente desde la espiritualidad carmelitana, desde los grandes místicos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Desde hace unos 8 meses estamos llevando ese trabajo que ya ha llegado a muchos países, a miles y miles de personas, cientos de matrimonios también, con una modalidad escrita. De ahí que lo que voy a compartir en esta reflexión está contenido y ampliado, desarrollado con cientos de testimonios, preguntas directas y reflexiones en los libros de sanación interior que hemos publicado y que están detrás porque lo pueden adquirir al final. Por eso, no se preocupen en tomar muchas notas, en recordar alguna frase, simplemente abran el corazón, acojan la experiencia, déjense tocar, sanar y enamorar por el Señor. La sanación interior, como toda sanación, tiene 2 grandes etapas. Primera etapa, diagnóstico. Hay que nombrar la enfermedad, hay que nombrar la herida, hay que nombrar el problema, hay que nombrar la situación. Segunda etapa, terapia. Es la sanación, el proceso de sanación y curación en sí mismo. Para esa primera etapa de nombrar nuestras heridas interiores, reconocerlas, aceptarlas, les propongo luego que puedan adquirir nuestro primer libro, Nombrar para Sanar. Está pensado justamente para ayudarnos a diagnosticar y a nombrar nuestras heridas interiores. Para la segunda etapa, para trabajar nuestras heridas, superarlas y sanarlas, está el segundo libro, Sanar lo Nombrable, el amarillo y el azul. Ahora vamos a centrarnos en esta exposición, en esta reflexión, en el esquema del libro primero, el de diagnóstico. Vamos a comenzar ahora a reconocer, nombrar nuestras heridas interiores, porque el punto de partida es justamente este: lo que no se nombra, no se sana. San Ireneo de León, gran padre de la Iglesia, en el siglo II afirmaba: lo que no se asume, no se redime. Es lo que hacemos nosotros cuando vamos al sacramento de la confesión. Nombramos un pecado, lo asumimos como nuestro pecado, nos responsabilizamos de ese pecado y entonces estamos en condiciones para recibir, si ello procede, la absolución sacramental. De manera que lo que no se nombra, ni se sana, ni se absuelve, ni se ora. ¿Cómo puedo yo hablar con el Señor de algo que no tiene manera de expresarlo? ¿De qué le voy a hablar al Señor? ¿Por qué le voy a pedir? Si no lo he nombrado, si no lo he reconocido, si no lo he asumido. El Señor sabe lo que necesitamos en la vida y nos ama inmensamente y quiere darnos lo que más necesitamos en nuestra vida. Si es inmensamente bueno, si todo lo puede y sabe de hecho lo que necesitamos, ¿para qué tenemos que pedirlo y nombrarlo? ¿Para qué tenemos que pedir? Porque el pedir implica haber nombrado lo que necesitamos, ponerle nombre a la carencia, a la herida, a la necesidad, y ya eso en sí mismo, por sí mismo, es liberador, sanador y terapéutico. De manera que este es el principio, es el punto de partida de nuestra propuesta de sanación interior: nombrar para sanar. Lo que no se nombra, no se sana. Lo que no se nombra, no se ora. Lo que no se nombra, no se absuelve. ¿Y tú en tu vida qué no has nombrado? ¿Qué temes nombrar? ¿Qué es lo que más miedo te provoca de encontrar y reconocer en tu vida o en tu historia?
Es verdad que para nombrar lo peor de nosotros, lo peor de nuestras vidas, de nuestras historias, como son nuestras heridas interiores, encontramos mucha resistencia. No vamos a tocar lo más hermoso de la vida, no, sino lo más feo. Y esa basura hay que barrerla para debajo de la cama o para la casa del frente. Vamos ahora a nombrar, vamos a tocar lo peor de nuestra historia, lo que más duele, lo que más tormenta, lo que nos exprime el alma, lo que nos arranca en las noches silenciosas y sombrías, tantas lágrimas que no conocemos el origen mismo y concreto desde dónde procede. Vamos a nombrar esas páginas lastimadas, sangrantes, heridas, disfuncionales y vacías de nuestra historia para poder avanzar, poder tener más paz interior, poder encontrar una vez más y más profundamente el sentido de la vida, el encanto de la vida, la maravilla de la existencia. Alguien dirá, si es difícil nombrar las heridas, si quien más herido está es quien menos se da cuenta de que está herido, porque sus heridas son tan profundas que están escondidas en el inconsciente, en el subsuelo de nuestro psiquismo y nuestra conciencia. Si uno tiene mecanismos inconscientes de defensa que niegan lo peor, lo que duele, lo que cuesta, no es verdad que hay problema en el matrimonio, no es verdad que ha habido una infidelidad, no es verdad que he pasado por el drama del aborto, no es verdad que me han traicionado, no es verdad que mi hijo se ha matado. Negar. La negación es la primera etapa de un proceso de duelo, de luto, pero pasarnos toda la vida en negación no nos va a llevar a ningún lado. Es como la persona que va al médico, doctor, yo vine aquí porque me obligaron, pero no es verdad que yo estoy enfermo. Entonces váyase. O aquel que va al confesionario, padre, yo vine a confesarme, pero no es verdad que yo tengo pecados. Pasa lo mismo con la dinámica de nuestra interioridad. Otro problema que tenemos con el mundo de las heridas interiores es que evadimos y proyectamos. Eso que el Padre está diciendo, que bien le cae a la persona que justamente no está aquí en este día. Ay, si mi viejo hubiese venido. Ay, si la vecina chismosa del frente estuviera aquí. Ay, si mis hijos. No. Proyectar no es el camino para sanar. La proyección no es la manera, sino encontrarnos, reconocer, identificar, aceptar, asumir, bebernos de una vez y por todas el trago amargo de nuestras heridas interiores. Alguien dirá, ¿y es posible nombrar las heridas si ellas se esconden, si las evadimos, si proyectamos, si negamos? Sí es posible. Hay una película que se llama Nuestro Amor. Allí dirá el protagonista, las heridas son heridas porque se abren y sangran. ¿Qué es eso que en tu vida sangra permanentemente? ¿Cuál es ese tema que en tu matrimonio siempre es tema de conflicto? ¿Cuál es ese tema o situación que provoca bloqueo en la comunicación con tus padres? ¿Qué es eso que siempre que se menciona da un saltito el corazón y como que se contrae? Y nos sentimos como desnudos, descubiertos, sorprendidos, como si se nos pusiera una etiqueta en la frente que nombre esa herida como una herida de nuestra historia. ¿Qué sangra en tu vida? Está el predicador en un escenario ante 10.000 personas. Habla en el contexto de la sanación interior del tema del aborto. Hay 10.000 personas. Al final se acerca una joven, le dice, ¿cómo usted conoce mi situación? Yo no te conozco. ¿Y por qué usted me describió? Y cuando estaba hablando del aborto, las manos me sudaban y las lágrimas caían y el nerviosismo me invadía y sentía como si todos supieran que estaba hablando de mí, como si todo el mundo se enterara que esa era mi situación, como si de repente todo se oscurece y un potente foco me ilumina solo a mí en un escenario de 10.000 personas. Me está diciendo simplemente esta mujer que hemos mencionado lazo delante del ahorcado. Me está diciendo que tiene un sagrado permanente en ese tema. Le interpela. En México aprendí lo que te choca, te checa. Eso que te choca, eso que te atormenta, eso que te aprieta el corazón, eso que te hace sentir un poco incómodo, incómoda, que provoca sudoración en ti, nerviosismo, angustia, ansiedad. ¿Qué te dice de ti o de tu historia?
por allí podemos ubicar las heridas interiores. Hay otro criterio que es infalible, un criterio evangélico: por sus frutos los conocerán. Las heridas interiores no se muestran a simple vista, se esconden, se solapan, pero dejan frutos amargos en nuestras vidas, dejan huellas amargas en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos ahora a comenzar a aplicar estos criterios en diferentes ámbitos de nuestra vida para allí reconocer cuáles son nuestras heridas interiores. En el capítulo 4 del libro Nombrar para Sanar, comienzo a discernir el tema de la autoestima y la autoimagen. ¿Cómo sé yo que mi autoestima, la manera como me valoro, y mi autoimagen, la manera como me veo y me percibo, están heridas, lastimadas? Hay allí un trabajo pendiente a realizar. Prestemos atención a los frutos amargos, a los indicios, el primero de los cuales son los celos enfermos, la celotipia que dirán los psicólogos. Si digo celos enfermos es porque hay una manera de celar que no es necesariamente enferma. ¿Cuál? La que parte del amor, pasa por el amor, siembra más amor, siempre con mucha paz interior y con una sorprendente libertad. Celos enfermos parten del miedo, no del amor. El miedo a perder al otro. Pasan por el miedo y terminan creando un infierno en la vida en el que la persona ni vive ni deja vivir. Dirían en mi campo, en la República Dominicana, ni lava ni presta la batea. Claro que esa batea no hay que prestarla mucho. Lo cierto es que allí hay un trabajo pendiente que me está hablando, que tengo heridas con respecto a mi autoestima y a mi autoimagen. Hace poco alguien me preguntaba, ¿qué tiene que ver la autoestima y la autoimagen con la espiritualidad? Si parece que son temas más psicológicos. Y me salió el dominicano a responderle, pero ¿qué vaina es? ¿Cómo que no? La autoestima, mi valor, lo que yo valgo lo que valgo para Dios, punto final. Es un tema teológico. Mi autoimagen, yo soy imagen de Dios en mi configuración esencial. Luego, mi imagen es un tema espiritual. Otro criterio para discernir nuestras heridas con respecto a la autoestima y la autoimagen: la envidia. La envidia sin apellidos, la santa envidia no existe, o es envidia a secas, sin más. ¿Por qué? ¿Qué es la envidia en esencia? Querer tener yo lo que tienes tú, pero que tú ya no lo tengas más, para tenerlo solo yo y así creerme más y mejor que tú. Eso de santo no tiene nada. Alegrarme cuando le va mal al envidiado, entristecerme cuando le va bien al envidiado, eso de santo no tiene nada. ¿Qué hay detrás de la envidia? La comparación. Si uno no se compara, no envidia. ¿Y por qué uno se compara permanentemente con medio mundo? Para ver si está por debajo, por encima o al nivel del otro. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Un complejo de inferioridad. Es decir, nos damos un lugar por debajo, inferior a nuestro real valor. Problemas de autoestima, de autoimagen. La autocrítica rigurosa, la hipersensibilidad a la crítica, son otros criterios o indicios que nos hablan de que estamos heridos en la autoestima y en la autoimagen. Hay gente que no se le puede hacer ni la más mínima crítica, ni con el más fino tacto, porque explotan y mandan a volar a medio mundo y ya el otro no sirve, etc. En el libro cuento, entre otros cientos de testimonios, lo siguiente. Este señor tenía problemas de autoestima desde la niñez, porque sus padres no le ayudaron a configurar una psicología resiliente, una fortaleza, a considerar todo lo que valía. Se casó, hoy la esposa sufre las consecuencias de un hombre hipersensible a la crítica. Y cuento un testimonio. Un día están ambos en el baño matrimonial, ella está arreglando su cabello, él está orinando, y cuando va a orinar no levantó la sentadera del toilet. Dirá más de una aquí, igualito que viejo mío. Por lo tanto, eso estaba perdido, chorreado, salpicado por doquier. Ella le dijo con mucho tacto, porque ya sabe lo que tiene, ya sabe la fiera que tiene: mi amor, por favor,
¿es posible que levantes la sentadera para que no la salpiques de orina? Ah, no, ven, orina tú. Si tú sabes tanto, ¿por qué no lo haces tú? Consíguete un hombre que sepa orinar bien, porque yo no sé orinar. Simplemente le hizo una pequeña observación. Hipersensibilidad a la crítica. Ahí hay un tema pendiente de ser trabajado, orado e integrado en el propio crecimiento humano y espiritual. La indecisión crónica, el orgullo desmedido son también temas que nos hablan a nosotros de que estamos heridos en la autoestima y en la autoimagen. Dime qué tan elevado, qué tan inflado es tu orgullo y te diré qué tan baja es tu autoestima. El orgullo no es más que un globo inflado ante una autoestima baja y destrozada. Por eso el orgulloso se hiere, se resiente tan fácil, porque no tiene la base para reconocer o aceptar una crítica o una observación. Capítulo 5. Relaciones heridas. ¿Cuántas heridas tenemos nosotros en nuestras relaciones? La primera relación que suele estar herida es a la que menos atención le prestamos, pero que es la más importante. ¿Cuál es? La relación con uno mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te planteaste cómo está tu relación de ti contigo? ¿Cómo te tratas a ti misma? ¿Cómo te comportas contigo mismo? ¿Te cuidas? ¿Te valoras? ¿Te hablas? ¿Te ladras? ¿Te maltratas? ¿Te consientes? ¿Te alimentas bien? ¿Cuidas tu espiritualidad? ¿Cuidas tu equilibrio psicológico? ¿Cómo estás tú contigo? ¿Cómo te tratas a ti misma, a ti mismo? La primera cuenta que daremos ante Dios cuando nos encontremos frente a frente con la mirada enamorada de Jesús será sobre qué hemos hecho con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros dones, con nuestras cualidades, posibilidades y potencialidades. ¿Cómo te tratas? Es como una queja: Padre, en mi casa todos me maltratan. Si todos te maltratan en tu casa, será porque tal vez tú también te maltratas y enseñaste a los hijos que así hay que comportarse contigo. Fíjense, antes de ustedes había mundo y funcionaba mal que bien. Ahora que estamos nosotros, hay mundo. Después que tú no estés, seguirá el mundo. El mundo en general, el mundo de la familia y quizá el mundo de tu pareja. Es decir, que contigo o sin ti la cosa camina. Por lo tanto, si no te cuidas tú a ti, nadie te va a cuidar. Padre, en mi casa nadie me valora, nadie me cuida, nadie me abraza, nadie me quiere. ¿Y tú? ¿Te cuidas? ¿Te valoras? ¿Te abrazas? ¿Te quieres? ¿Te consientes? ¿Te amas? No olvidemos que toda la ley y los profetas se resumen en aquel: amarás a Dios sobre todo y al prójimo como. Si no me amo a mí mismo, no estaré en condiciones de amar a los demás. Hemos mal aprendido por una mala espiritualidad, de influencia más filosófica que bíblica, que hay que maltratarse a uno mismo. Eso no es bíblico, ni es cristiano, ni es auténtica espiritualidad. Hay que cuidar la obra de Dios, que es usted, sin sobreprotección, sin paternalismos, sin superficialidades, pero somos algo valiosísimo para Dios. ¿Cómo está tu relación contigo? Hay que revisar la relación con uno mismo. Segunda relación en donde suele haber heridas: la relación con mamá y papá. ¿Qué tú no le perdonas a tu papá? Normalmente todos, sin excepción, tenemos algún tipo de herida, consciente o inconsciente, con mamá y papá. Ellos también traían heridas de sus padres, y así generación tras generación hasta el origen de los tiempos. Por lo tanto, alguna herida habrá, así sea desde el momento en que estabas en el vientre. Tengamos presente que nadie va a la universidad a hacer un doctorado para aprender a ser mamá o papá. No, eso se aprende sobre la marcha, un día a la vez, mal que bien. Y un día a la vez, sobre la marcha, mal que bien, se cometen errores. Y uno 20 años después se da cuenta que no educó a los hijos con el amor y la ternura que necesitaban. Quizá papá no dejaba que nunca faltara el pan en la casa, pero siempre faltó el beso, el abrazo, la palabra tierna, el reconocimiento, el aplauso, el qué bien lo hiciste.
Me decía alguien hace poco, yo no estoy herida con mi papá porque yo ni le conocí. He ahí tu herida. Justamente en donde piensas que no está la herida es justamente la herida, porque hemos sido soñados y pensados por Dios para crecer y avanzar con un equilibrio entre lo femenino de mamá y lo masculino de papá. ¿Qué no le perdonas a tu mamá? ¿Cómo sé yo que mi relación con mi mamá tiene algún tipo de herida? ¿Tú le tienes paciencia a tu madre? ¿Le tienes más paciencia a papá o a mamá? Por ahí tenemos información, hay que escuchar lo que eso nos dice. Hay un tema que siempre que se toca no se avanza, hay un bloqueo en esa relación. Por allí hay que escuchar el mundo herido. Tengan presente que uno comienza a herirse desde el vientre materno, desde el momento mismo de la concepción, de la gestación. Alguien me dirá, usted ha dicho que hay que nombrar las heridas para sanarlas. ¿Cómo puedo yo nombrar algo que yo estaba en el vientre y no sabía? Ahí necesitamos la luz del Espíritu Santo para hacerlo. He visto pasar una y otra vez en retiros espirituales que he predicado de sanación interior, que la persona de repente, el Espíritu le da la gracia de que se le ilumina el entendimiento y comprende por qué tiene este rechazo profundo hacia su madre, si ella nunca le trató mal en la vida, pero en el vientre tal vez hubo algún tipo de rechazo, así sea de un segundo o un instante. Está el caso de la pareja joven que se casa, quedan embarazados, ellos quieren que nazca un niño varón y desean un niño varón y le hablan como a un niño varón en el vientre y le ponen el nombre de un niño varón, pero nace una niña. Ya trae ese rechazo integrado. Que sea lo que Dios te mande, porque será la bendición más grande para ti y punto. Conocí el caso de una mujer físicamente bellísima, pero con voz muy grave de hombre. ¿Qué pasó? Ellos habían trabajado familiarmente el tema. El papá era un locutor frustrado. Siempre quiso ser locutor a la antigua, con un vozarrón y demás. La hablaba como a hombre en el vientre. Le decía, tú serás mi locutor, tendrás voz de locutor. Nació una niña, llegó a la pubertad, comenzó a definir la voz. Y ahí la muchacha de voz así con él. Y era muy fina, muy educada, muy femenina, pero traía esa situación integrada. Desde el vientre ya comenzamos a experimentar acogida o rechazo. Esto es sumamente importante. Y la relación con tus hermanos, ¿qué les sientes a tus hermanos? El hecho de que fueron favoritos sobre ti en tu familia, el hecho de un conflicto por una herencia familiar, el hecho de una palabra que te dijeron, de un gesto que realizaron. ¿Cuáles son tus heridas con tus hermanos? ¿Por qué te hablas con este hermano y con aquel no? ¿Por qué tienes más afinidad con este hermano y no con aquel? Si hubo hermanos antes de ti que fallecieron niños con el vientre, quizás te esté ocupando el lugar de ese niño en el árbol genealógico de la familia y por eso tienes un cierto tipo de problemas, porque no te ubicas en tu lugar en el árbol genealógico. Antes de ti hubo alguien que no está, pero estuvo. La reubicación con respecto al lugar que se ocupa en el número de hermanos en la familia. Hay un ámbito que ha sido soñado por Dios como un espacio terapéutico, pero que en la práctica termina siendo un semillero de heridas interiores. Hablo de las relaciones de pareja, hablo del matrimonio. ¿Cuántas heridas se han provocado en tu matrimonio? ¿En el pasado, en el presente o se provocarán en el futuro? Una palabra, un gesto, una indiferencia, el trato, la falta de detalles, etc. La palabra hiriente, etc. Pero hay dos tipos de heridas en el seno de la pareja que yo he llamado en el libro heridas capitales. ¿Por qué? Porque engendran, producen otras muchas heridas. Hablo allí concretamente del mundo de la codependencia y presento 12 tipos distintos de parejas enfermas y codependientes para que cada pareja pueda verse, leerse, discernirse e interpretarse. Y también otra herida capital que es la infidelidad. Una infidelidad nunca es una herida que viene sola. Si es la autoestima, porque yo no valgo nada, ¿qué tiene aquella que no tenga yo? ¿Qué importa aquel que no importe yo? Si eres la autoimagen, es que no me veo bien, es que ya todo me cuelga, es que hace falta una cirugía plástica, etc.
La cirugía plástica no resuelve el problema de la infidelidad, provoca otros problemas de autoestima y de autoimagen. Se hiere la mente porque está la fobia, el miedo a que se repita, que está el negativismo, el pesimismo, la desconfianza, la increencia. Se hiere la memoria porque hay rencor, resentimiento y odio. Se hiere la voluntad porque surgen deseos enfermos. Todo se lastima, todo se derrumba. Son heridas, por lo tanto, capitales. ¿Cuáles son tus heridas capitales? ¿Cómo discernir una herida capital? A esas hay que prestarle mayor y prioritaria importancia en nuestras vidas. ¿Cuáles son las heridas que tienes en el ámbito de la sexualidad o de la afectividad? Una violación total o parcial. Mientras más niño se es cuando se pasa por el trauma de la violación, peores y más profundas las consecuencias. La vergüenza, la humillación, sentirse sucio, culpable, indigno, que no se vale nada, ese sentimiento de que uno es, perdonen la palabra, asqueroso. Pero a veces basta que un adulto roce a un niño con intención morbosa para que le afecte y le enferme su afectividad y su futura sexualidad en el seno de la pareja. ¿Cómo fue tu iniciación en la sexualidad? ¿Fue algo hermoso o feo, doloroso o alegre? He conocido muchos casos, es impresionante cómo, por ejemplo, la primera experiencia menstrual de una niña puede traducirse en una herida interior por el trauma, por el impacto, por la ignorancia, porque los padres nunca le explicaron y le impacta y le confronta consigo misma en su ser de mujer. ¿Quién te inició en la sexualidad? ¿Eso fue sano? ¿Fue enfermo? Como aquel caso que comparto en el libro de un papá en América Latina que cuando el hijo cumplió 18 años le tomó del brazo y le dijo: venga, hijo mío, que le voy a hacer hombrecito, y lo metió a un prostíbulo. Eso será algo más frecuencia de lo que podemos pensar. O los amiguitos adolescentes que comienzan a probar y experimentar, hiriendo, destrozando, lastimando su afectividad y su sexualidad. Luego no es raro que haya problemas íntimos en el matrimonio. Se comprende. ¿Cuáles son tus heridas en la relación con Dios? Basta que tu imagen de Dios sea enferma para que tu relación con ese falso Dios sea enferma. Dime qué Dios tienes en tu cabeza y te diré qué tan sana o qué tan enferma podría estar la relación con ese Dios. ¿Y qué decir? 6º capítulo del poder hiriente de la palabra. En el contexto de la misa, nosotros, cuando el sacerdote nos presenta al Cordero de Dios recién consagrado y nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc., ¿qué decimos nosotros? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero ¿cuántas palabras del Señor bastan para sanar? ¿Cuántas? ¿Saben ustedes cuántas palabras humanas bastarían para herir? También una. Una palabra tiene poder para destrozarte o para levantarte, para perdonarte o para hundirte. ¿Cuántas personas marcadas por esa palabra que le dijo a aquella persona en un contexto sensible: eres una inútil, tú no sirves, eres un tal por cual? Y lo más feo, mis queridos, no es que se lo hayan dicho, es que uno se lo creyó. Ese es el problema. Y uno vive en consecuencia. Pero no es esa palabra, no es esa persona la que decide quién soy yo. Es mi Dios, es su palabra. Esa palabra que es sanadora, la que define lo definitivo, lo concreto y lo último de nuestra existencia. En el capítulo 7 tocamos heridas más profundas todavía. Aquí voy a seguir a mi padre Juan de la Cruz, de quien muchos de ustedes me escucharon hablar años en Radio Paz, en Mañanas de Espiritualidad. El Santo Padre Juan de la Cruz dirá que hay heridas muy profundas en la persona que él llama heridas del espíritu humano, heridas de la mente, heridas de la memoria y heridas de la voluntad. ¿Cuáles son las heridas mentales, las que están aquí?
fobias y miedos paralizantes. Toda fobia y todo miedo que paraliza es una herida mental, es un problema que está en la cabeza. Por eso hay que sanar la mente, sanar la mentalidad, ponernos otros lentes para poder mirar como mira Jesús. Si uno ya no confía ni cree ni en la madre que lo parió, es una herida mental. La desconfianza y la increencia son heridas que están en la mente. Yo comprendo que no confíes. No confías porque siempre que has confiado te han destrozado la vida. Por eso comprendo que no confíes. Yo comprendo que no creas en esta persona porque le has dado una y otra oportunidad y te ha destrozado la existencia. Lo que sí afirmo es que son heridas mentales que el Señor quiere tocar y sanar en ti. El pesimismo, el negativismo, creer que solo uno tiene la verdad y toda la verdad son heridas mentales, que esa mente hay que sanarla hasta adquirir, hasta tener la mentalidad de Jesucristo. Heridas de la memoria. Todos tenemos recuerdos enfermos en la vida. Todos tenemos recuerdos que duelen, que muerden, que arrancan lágrimas amargas. Pueden ser muchos o pocos, más o menos intensos, pero siempre son reales y muy dolorosos en la persona. Nuestros recuerdos enfermos. Pero hay tres tipos de recuerdos enfermos que son muy comunes y muy dañinos en la persona humana: rencor, resentimiento y odio. La palabra rencor tiene la misma raíz en latín que la palabra rancio. Rancio significa amargo. ¿Cuál es el origen de la amargura? Una memoria enferma de rencor. Todo el que guarda rencor en su corazón vive amargada o amargado. Esa gente que usted ve en la puerta de la parroquia el domingo y usted saluda: buenos días, hermanas. ¿Buenos días de qué? El Señor la bendiga. ¿Será que me mate ya de una vez? Cuánta amargura hay en la calle, cuánta amargura se nos cuela a veces hasta en las parroquias, cuánta amargura en las familias. Hasta eso amarga. El origen de la amargura de esa gente que anda por la vida con cara de machete boto está en la memoria enferma. Decía Shakespeare, el escritor inglés, que guardar el rencor es tan absurdo, tan estúpido, como aquel que se toma un frasco de veneno esperando que muera el enemigo. Es uno que está envenenado, es uno que se está matando. Y uno dice: y no lo perdono, porque si lo perdono, parece que se ha salido con la suya. Entérate que se sale con la suya porque ese rencor te está destruyendo cada día. Un acto de misericordia para con uno es perdonar, decidir comenzar el proceso de perdón. ¿Cómo se hace? Lo describo ampliamente en el libro, no lo describo ahora por motivos de tiempo. Otra herida profunda de la memoria es resentimiento. Resentimiento significa volver a sentir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo se resiente? Muy fácil, estimulando el recuerdo doloroso. ¿Cómo se estimula, cómo se alimenta un recuerdo doloroso? Con una canción que te recuerde a esa persona o a ese lugar, yendo al lugar donde se conocieron y fueron noviecitos, visitando a una persona que te recuerde la situación, viendo una película, leyendo un libro que hable de eso, como aquella señora que cuenta en el libro, que su esposo le fue infiel con su comadre y supuestamente mejor amiga. Ella los encontró en la cama matrimonial, los botó, los insultó, le prendió candela a la ropa de él. Hasta ahí no hay problema, normal. Pero cometió un grave error esta señora, y es que estimulaba, alimentaba una y otra vez el recuerdo del momento doloroso. ¿Cómo? Se encerró en su casa y todos los días escuchaba a una amiga de ustedes mexicana, Paquita, la del barrio: rata inmunda, animal rastrero, despojo de la vida. En realidad, ¿qué era lo que hacía con estas canciones y con Paquita? Resentir, mover la herida, y eso sangraba y sangraba y sangraba una y otra vez.
hasta que el corazón se secó, ya no lloró más y se petrificó, se cerró en sí misma y cayó en una depresión profunda e irreversible. Las heridas de la memoria. Dice Juan de la Cruz que las heridas de la voluntad son los deseos enfermos. Todos tenemos deseos. Algunos están enfermos, otros están sanos. A veces lo enfermo no es el deseo, que siempre en el fondo es un don de Dios, sino la manera como busco satisfacer ese deseo. Por ejemplo, toda adicción es una manera enferma de buscar llenar un deseo que puede ser un don de Dios. Deseo de paz, deseo de felicidad, deseo de sentirme happy, deseo de sentirme pleno. El deseo es de Dios, pero como busco llenarlo, es lo enfermo. Es lo que hay que sanar y revisar. Si alguien me dice a mí aquí, hoy y ahora, que no tiene ningún deseo, le hacemos el funeral hoy mismo y le enterramos. Todos tenemos deseos en la vida. El último capítulo de este diagnóstico para ver y nombrar nuestras heridas interiores se llama Relación entre heridas, tentaciones y pecados. Voy a decir ahora una evidencia. Voy a enseñar un poquito. Voy ahora a decir algo sumamente evidente. Seguimos con el sonido. ¿Se concentran? Paramos. Seguimos. ¿Saben ustedes qué es un pecado? ¿Qué? Un pecado es un pecado. Una herida es una herida y una tentación es una tentación. Digo esto porque podría parecer que yo pretendo ahora confundir las cosas. No, cada cosa es cada cosa, no confundamos. Pero en tu vida y en la mía, heridas, tentaciones y pecados están más conectados de lo que podemos pensar. Apréndanse esto de memoria. Somos más tentados allí donde estamos más heridos. Las heridas abren puertas a las tentaciones. Eres más tentada, más tentado allí donde estás más herida, más herido. Y eventualmente pecarás más donde eres más tentada o tentado. Si ubicas tu pecado recurrente, ese que se repite una y otra vez, el que prácticamente no falta en ninguna confesión, ese que el Padre te ve venir y dice, ya no me digas. Te doy la absolución de entrada ya para que no hablemos más. Todos tenemos en la vida al menos un pecado recurrente. Normalmente ese pecado se repite y se repite y se repite. ¿Por qué será? Por allí podemos rastrear las heridas que lo posibilitan. Hoy vamos a poner un ejemplo. Viene una muchacha a confesarse, 30 años de edad, es un caso hipotético y real. El padre tiene solo una hora para confesar y hay una fila de 100 personas, no hay mucho tiempo para discernir. Viene la muchacha y dice, padre, me confieso de lujuria, un desorden afectivo sexual, un problema con la sexualidad no educada cristianamente. El padre le dice, hija mía, 2 Padres Nuestros de penitencia, le da la absolución y para su casa. Pasa un mes, viene la misma muchacha, mismo pecado, misma penitencia y misma absolución. Pasa un año y lo mismo. Han pasado 10 años. Misma muchacha, mismo pecado, 2 Padres Nuestros y para su casa. El padre ese día tiene un poquito más de tiempo y le dice, pero muchacha, ven acá, que es lo tuyo. Pero hija mía, ¿cómo es posible que siempre caigamos en lo mismo? Ella le dice, ay padre, si le contara. Y le cuenta toda su historia en 2 horas. Llega a los 8 años y comienza a llorar, llorar, llorar. A esa edad fue violada, allí comenzó el problema. Buscando sentirse amada, superar el trauma de la violación, sentir que vale, que le importa a alguien, estaba con una y otra gente, con uno y otro muchacho, cayó en la pornografía, buscaba el consuelo en un lugar y en otro lugar, luego es lógico que termine confesándose de lo tuyo. Si nos tomamos en serio el caso de esta persona y queremos ayudarle a superar la situación, está bien la confesión, excelente, perfecta, pero la absolución sacramental no ha resuelto el problema de fondo, que es la herida por violación.
Entonces hay que empezar a trabajar la herida para ser menos tentados en esa área y así poder superar el pecado puntual de manera no más fácil, menos complicada. Ese discernimiento tenemos que hacerlo tú y yo. En el último capítulo de este diagnóstico doy herramientas y preguntas para que lo hagas de manera adecuada. Ya nombré mis heridas interiores, ¿ahora qué hago? Ahora vas a trabajar el segundo libro, Sanar lo Nombrado, que ya es tema de otra conferencia, así que les sugiero que puedan adquirirlo allá atrás y con mucho gusto le damos seguimiento al trabajo que ustedes vayan realizando en ese sentido. Un día estaba hablando con el Señor de este proyecto de sanación interior y una hermana mía espiritual, Teresa de Lisieux, Little Flower, Teresita del Niño Jesús, me inspiró y me hizo comprender lo siguiente, que la modalidad de novenas de sanación interior podía ayudar a modo de guía práctica para sanar interiormente de manera muy concreta y muy puntual. Lo discerní, lo consulté, comencé a preparar la primera novena de sanación interior que dedico justamente a ella por ser la inspiradora, a Teresita del Niño Jesús. Es una novena distinta a cualquier novena que podamos conocer, porque es una guía de trabajo, sanación interior y oración de recogimiento interior. En el primer día vas a trabajar la sanación de las pérdidas, el aborto, que perdí un bebé voluntaria o involuntariamente, que perdí mi patria, que perdí mi familia, que perdí mis hijos, que perdí un estatus socioeconómico, etc. Separaciones, esas separaciones que tanto duelen en la vida, un divorcio, tener que dejar a la familia en tu país, y también el abandono, si tu padre te abandonó, si tu madre te abandonó, si se murieron, etc. Segundo día vamos a sanar los deseos enfermos. Tercer día sanaremos la conciencia moral. Cuarto día trabajaremos la autoestima y la autoimagen. Día quinto, trabajaremos la humillación y la vergüenza. Si me humillaron, si me aplastaron, si me hicieron pasar vergüenza, lo que me avergüenza de mi historia, etc. Día sexto, sanación de la envidia y de algo que ni lo voy a leer porque aquí eso no se da. ¿O lo leo? Envidia y el chisme. Día séptimo, sanación de la impaciencia. Levante la mano los que somos impacientes aquí. Trabajaremos eso en el séptimo día. Día octavo, sanación de las relaciones heridas. Y día noveno, sanación de las heridas mentales, fobias, pesimismo, negativismo, etc. Así que ya atrás la pueden adquirir y con muchísimo gusto a quienes prefieran se la dedicamos. Si no pueden adquirirla con efectivo o cheque, también podemos hacer con tarjeta, hay una vía para hacerlo. El sábado 8 de diciembre tengo un segundo taller intensivo, muy intensivo, de sanación interior, ya que ya hicimos un primero en San Benito, en Hialeah, para trabajar esto directamente conmigo durante todo un sábado de manera muy intensiva. Es el sábado 8 de diciembre, quienes estén interesados, hay una lista detrás, se pueden inscribir para su nombre y teléfono, para contactarle y darle seguimiento. ¿Les parece? Vamos ahora a orar un poco. Te invito a que cierres tus ojos. Te sientes cómodamente. Siéntese cómodamente. Cierra tus ojos, por favor. Lo que importa no es lo que hay delante o fuera, sino lo que se mueve dentro de ti. Haz conciencia del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu en este momento de tu vida. Querido Padre, venimos a tu presencia con nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros rencores, nuestros vacíos. Toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, toca nuestras vidas y sánanos, úngenos, libéranos y llénanos de ti. Vamos a pedirle al Señor cantando, así con los ojos cerrados, serenamente,
¿dónde estás? A contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es profundo el dolor de mi corazón. Hay tantas cosas que me han herido, solo recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que me han marcado todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, y ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida, entre tus brazos, Jesús, yo estoy. Deja que el Señor te toque y te abrace, te consienta en su corazón, te envuelva con su presencia cálida. Busca su mirada, déjate amar y cántale y grítale que te sane, que te libere, que te unja. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos que otros, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me he fallado, son los rechazos del amor que no recibí, esos momentos que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Y esta canción es un diálogo con dos personas. Una persona cuestionando la fe
y atacando la fe, y la otra persona defendiendo y explicando la fe. ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? Y aquí va: católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Un católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Sea orante. Toma el catecismo como un estudiante. Arranque y sigue para adelante. Marchando como soldado en la iglesia militante. Los apóstatas se van de la iglesia uno por uno, siguiendo a la bestia. ¿Qué dijiste? Perdona la molestia, pero yo soy listo. Sigo a Jesucristo y la iglesia que fundó por todos los siglos. Sobre los apóstoles. Oye chico, ¿a dónde dice eso en la escritura? Efesios 2:20, no seas cabeza dura. Y además, Jesucristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia. Pedro fue el primer papa, no ignore la evidencia. La iglesia, eso ya me tiene harto. ¿Para qué voy a la misa si puedo rezar en el cuarto? Puedo estar encerrado, rezando todo el día, pero dentro de tu casa no hay Eucaristía. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Negar este hecho es caer en gran error. Y volviendo a la escritura otra vez, dice Jesús en Juan 6:53: si no comen de mi carne ni beben de mi sangre, de la vida eterna ya no tienen parte. Ahora saben por qué ir a misa es tan importante. Y recuerda, un católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Sea orante, vaya a misa como fiel practicante. Arranque y sigue para adelante. Marchando como soldado en la iglesia militante. ¿Para que tengo que ir a un cura para irme a confesar? Lo veo mal, él es un pecador mortal. Voy directo a Papá Dios, él me va a perdonar. Sí, Papá Dios te perdona tu pecado por medio del sacerdote que fue encargado con el ministerio de la reconciliación por Jesucristo para dar absolución. En Juan 20, del 22 al 23, Jesús le da autoridad a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. A quien perdonan los pecados serán perdonados. A quien no se lo perdonan no serán exonerados. Y ellos fueron los primeros obispos ordenados por el sacerdocio continuado en la Santa Iglesia Católica. Tenemos sucesión apostólica, pero hay tanto católico que son hipócritas. No han salido de la iglesia y empiezan la crítica. Y esa es la actitud típica. Mucha bla 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 y poca práctica. Tenés razón, hay mucha religión y poca mística, pero recuerda esta cita bíblica: no juzguen y no serán juzgados. Se va a la iglesia para Dios, no para criticar, hermanos. Bueno, vas al hospital porque hay enfermos internados. Todos somos pecadores, no se asombre. Mantén los ojos en Jesús, no en el hombre. No existe católico que solo de nombre. Recuerda el dicho famoso de tanto renombre: católico ignorante, futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Sea orante, constante y sonante en la fe. Arranque y sigue para adelante. Marchando como soldado en la iglesia militante. Yeah. Bendito Dios, conozca tu fe católica. Gloria a Dios, a Jesús la gloria. Ha sido una bendición poder compartir estas cancioncitas. El nombre de cantante que el Señor me dio es comunión. Y me dio ese nombre porque nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios y comunión con los santos, tanto aquí en la tierra como los que están en el cielo. Sí, todas estas canciones se pueden escuchar gratis en el YouTube, en mi canal de YouTube, y también en YouTube. Communion Hip Hop es el nombre del canal. Comunión con 2 M Hip Hop, HIP, HOP. Y también en esa esquina tengo
unos materiales para los que quieren apoyar el Ministerio de Música y ayudarme a seguir produciendo más canciones para hacerle llegar a la juventud este mensaje del Evangelio. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.